Ahí está. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo anda Rodolfo? Bien. Hola, ¿cómo estás? Ah, ya está Carlos acá y todo, Sí, mirá. sí, ya Bien, está tenía acá. tiempo. No sé si me podré quedar mucho rato, pero por lo menos Bueno, estoy no una importa, escapada pero por por ahí. lo menos un ratito. Bueno, me pasa lo mismo que la otra vez. No veo ni a Jorge ni a Diego, no veo nada en las cámaras. Solamente veo a Carlos. Parece que están bloqueadas las cámaras argentinas, no entiendo. No, yo lo que voy a hacer Ah, es, como antes, Leonardo lo estoy viendo. Leonardo es de Argentina, creo, ¿no? Sí. sí, bueno, pero él es más joven, ¿viste? No es como nosotros somos más viejos. Por eso. Estoy con una VPN, así que quién sabe dónde me están viendo. No sé, pero a Carlos fue el primero que vi. Bueno, hay otro uruguayo por acá, está Richard Sogaray, que también es colaborador del libro. Ahí nos saludo. Hola Richard, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahí nos acaba de mandar un chat. Ah, bueno, bárbaro. Buenísimo. Excelente, excelente. Richard fue nuestro pirata oficial, al estilo de Valente y Red Point de ahí. Qué Sí. grande. Bueno, y Carlos también hizo algunos pinitos en eso, pero no tanto para la venta, sino era más industrial lo de Carlos, ¿no? No, Después contaremos. lo nuestro era adaptación de los juegos para que funcionen en TK. Claro, claro. Tenían Exacto. algún tipo. Bien. Por Entonces, eso. como había que A eso. partir del original de Spectrum, tenía toda la parte de piratería al principio, pero no era ese, era un medio nomás para llegar hasta a tener el ejecutable en la máquina para empezar a tocarlo. Claro. Si querés, Carlos, puedes aprovechar a contar un poquito esas cosas, No, dar no, un arrancá, vuelo arrancá, rápido de arrancá tu pájaro. libro que No, para digo, la reunión. bueno, está. No, vamos a hacer un pequeñísimo resumen a pesar de que es la segunda charla, voy a repetir un poquito, pero rápidamente. Nada, todo esto, bueno, soy acá como casi todos los uruguayos somos fanáticos de la TK Muerte de aquella época. En Uruguay tuvimos Spectrum original y TK, las dos. ¿tá? Y la TK 90X principalmente fue la más vendida porque le pasó por encima por una cantidad de razones. Primero que era un poco más barata, pero no fue solo eso, sino que hubo un trabajo muy bien hecho de parte del importador que nos dio una cantidad de cosas extra que normalmente no venían, incluso cursos de programación. Con la compra de la máquina en una época nos te daban un pequeño curso de programación gratis. Carlos lo vivió muy de adentro eso, porque él trabajó con el importador, así que esa parte fue muy interesante, Sí, ¿no, a Carlos? pesar de que yo tenía un Spectrum. Eso es lo más curioso, lo más lindo que Carlos, Bueno, por cierto, ni siquiera era una Spectrum, era una 2068. sí, Una Timex 2068 con la ROM cambiada por una ROM de sí. Spectrum para que sea compatible o Y lo, casi y lo más compatible con Spectrum. Y lo más Esa era la que divertido usaba yo. es que compatibilizaba los juegos con TK en un Spectrum, imaginándote que era una TK y algo así. Sí, sí, yo no usé, no llegué a tener una TK mía. La que tenía en ese momento era la 2068. Claro, fantástico. Bueno, nada, con respecto al tema del libro, eh, desde siempre me interesó, en la época tuve no sé si decir la fortuna o qué, o el azar que de haber visto en una de las casas que vendía TK en Palacio de la Música, que es una casa como lo que es Musimundo, o era Musimundo ahí en Argentina, que trajeron esta revista. Esta revista que se llama Micro Hobby, igual que la española, pero no tiene nada que ver con ella, es una revista brasileña. Y está en portugués, por supuesto. Pero acá en Uruguay somos un poco raros, porque nosotros estamos muy acostumbrados, no sé si es por la frontera seca o qué, o históricamente, que estamos más acostumbrados al portugués quizás que los argentinos. Y bueno, yo tenía en ese momento, en el 86, bueno, sí, en el 86 fue que mi viejo me la compró. Salió en el 85 y en el 86 me compró la máquina. Yo tenía en ese momento, yo soy del 71, o sea que tenía 16, ¿no? 15 años en el 86.
Bueno, nada, y me compré todas las revistas que tenían ahí de Micro Hobby, me las leí en casa, en portugués, digo, qué fácil que está esto, leerlo en escrito, facilísimo, me parecía como español. ¿Y por qué menciono esta revista? Porque esta revista me abrió un panorama que yo no tenía la menor idea. Yo ya había leído algo de Spectrum y demás, de lo que llegaba principalmente de España y muchas veces vía Argentina incluso. Pero esta revista me mostró que habían otros compatibles de otras máquinas TK y otras variantes, otros clones. Incluso acá atrás está la TK 3000, en una propaganda, el lanzamiento, que se vendió acá en Uruguay, que es una compatible con Apple II. Y nada, y esta revista me hizo meterme, me hizo, o sea, lo que me hizo fue arrancar el bichito de la curiosidad. De qué, yo pensé en ese momento, digo, detrás de todo esto hay un mundo mucho más grande del que yo me imagino. Y a partir de ahí empecé a investigar. Y nada, no anoté nada, no escribí nada, fue todo quedando en mi memoria. Por suerte tengo una memoria bastante buena por ahora. Y esperé que alguien escribiera esto en un libro, que alguien dejara por escrito esto, porque el tiempo va pasando y la gente se va yendo, y resulta que nadie lo hizo. Acá incluso hay una nota, esto le va a hacer gracia a Carlos, una nota sobre el logo de TK, que Carlos tuvo mucho mucho que ver con eso. Esto fue cuando lo largaron en Brasil. El que vos te modificaste, Carlos. Este es el que vos modificaste. No, el que yo modifiqué era para español, el brasilero lo hicieron ellos. No, por supuesto, pero digo, pero tú no trabajaste sobre el brasilero y lo pasaste a español, ¿no fue Ah, así? sí, 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 sí. Claro, por eso. Tú lo convertiste en español. Bueno, nada, y bueno, durante todos estos años, digo, hay una historia preciosa para contar atrás de la TK y pensé que podía haber alguien que lo escribiera y nadie se dignaba a hacerlo, entonces digo, bueno, no voy a tener más remedio que meterme. Y empecé a contactar a gente como Carlos y una cantidad de otras personas de varios países que tuvieron que ver con la TK, de Brasil, afortunadamente, incluso en ese momento que yo les decía que leía portugués sin problema, pero no sabía nada. Después aprendí, así que no tengo problema para comunicarme con los brasileños, por suerte. Y igual es fácil para nosotros. Carlos puede decirlo, que tuvimos una experiencia linda con los brasileños, cada uno hablaba en su idioma y no había problema ninguno de comunicación, ¿no, Carlos? Más o menos. Bastante bien, ¿no? Bueno, y nada, y entonces para los 40 años de la TK, digo, el libro, tenemos que hacer un libro, tenemos que dejar esta historia por escrito para las nuevas generaciones y bueno, y aparte para conocer un poco todo, porque cada uno conocía un pedacito y teníamos que juntar todo eso. Entonces, mi idea fue que hubieran colaboradores en el libro, Sí, que por ejemplo, participaran yo la personas. historia realmente de la TK me enteré ahora, Claro, con el libro. con el libro, ¿no? O Bueno, sea, pero porque yo en aquel momento el importador las traía y yo sabía que venían de Brasil, pero no tenía idea de quién la había hecho, cómo, por qué, las diferencias que tenía con Spectrum, no tenía idea de por qué habían sido, la ULA, por qué la ULA Ferranti y la ULA Motorola, no tenía idea de nada. Todo lo que había atrás de la TK me enteré ahora con el libro. claro. Para mí en aquel momento era simplemente eso, era una TK, no tenía tampoco manuales técnicos, no tenía nada. No había O sea, nada, claro, pues no había no, información. el importador hizo la importación de las máquinas, no Claro, pretendió ser un soporte ni nada por el estilo. claro, traía el manual de usuario, sí, en castellano, Claro, pero no manual técnico, claro. no, inclusive todas para la reparación, Alfredo Mucio, que era el que las reparaba, las abrió y haciendo ingeniería inversa del hardware para ver que era, o sea, muy parecida a Spectrum, pero Claro. tenía sus cosas. Y Y Alfredo ya conocía el pero espectro, ya. toda esa historia que vos contás en el libro, para mí fue toda nueva, fue una sorpresa bastante grande. Y a veces pienso que qué bueno podría haber sido si en aquella época hubiéramos tenido contacto Claro, con la gente Sí, de Brasil. sí, hubiera sido genial. Podríamos haber hecho muchas cosas, pero Claro. para nosotros no, yo no, ni siquiera sabía que Oscar estaba tan vinculado con ellos. Yo pensé que era un cliente como cualquier otro que fue, hizo una importación y listo. Y resulta que era amigo desde los estudios de Abraham Popovich, que fue el creador de la máquina, que Claro, presentó toda la pero por electrónica. eso digo, para mí el libro este fue toda una revelación.
Hay 2 o 3 partes que yo las conozco y bueno, las partes que conté yo, pero todo lo demás fue todo nuevo. Interesante. Claro, claro, claro. Sí, es que eso es lo bueno justamente de que cada uno aportara su parte, ¿no? Y bueno, yo tenía una cantidad de cosas en mi cabeza y digo, hay dos opciones, o me explota la cabeza o armamos esto en un libro y aparte juntamos con las historias de otras personas que tuvieron que ver. Y de esa manera armamos todo una suerte de collage de la historia. Yo tenía más o menos un hilo conductor digamos, el eje central de cómo se habían producido las cosas, porque estuve investigando mucho, pero fue muy enriquecido por el resto de los colaboradores. Por eso que es un trabajo que en verdad quedó bastante bueno por ese lado también, porque cada uno aportó su parte. Y nada, y bueno, yo me contacté y lo más lindo de todo, una de las cosas más interesantes, es que pude llegar incluso a contactarme con Popovich mismo, que fue el que hacía las máquinas, y está su testimonio en el libro. Eso es como llegar, digamos, al Zoom, contactar directamente con el creador de las máquinas. Que eso sí que fue una cosa que para mí mismo fue una sorpresa tremenda, porque cuando me propuse hacer esto hace 2 o 3 años atrás, casi 3 años ya, sí, 3 años que me propuse hacerlo, porque el libro salió el año pasado, y digo, nunca me imaginé llegar a Popovich. Por esas casualidades llegué, incluso quedé amigo de él, ya estamos en línea permanente no, pero estamos en contacto, y la verdad que tuve esa gran suerte. Que dicho sea de paso, hace poco lo encontré de nuevo y le pude entregar el libro en la mano, lo cual fue un momento muy, muy, muy emotivo, tanto para él como para mí. Y me contó en estos días que lo acaba de leer, me contó que el fin de semana pasado lo leyó y que quedó muy impresionado con toda la historia, porque claro, cada persona, la historia de la TK es bastante compleja y involucra a muchas personas, y cada uno lo vivió a su manera. Así como Carlos vivió su parte, Richard vivió la parte también del tema de la venta de los programas. O sea, cada uno vio su parte. Después estaban los que solo usaban para jugar, los que le gustaba más programar, los que le gustaba utilizar también utilitarios. Yo era un poco de todo y en verdad soy un poco la oveja negra, siempre digo lo mismo porque dejaba los juegos para el último lugar. Creo que un poco Carlos en ese sentido también, siendo que este tipo de máquinas se hizo más que nada popular por los juegos, pero habíamos algunos que también queríamos hacer otras cosas o teníamos otros intereses que nos llamaban la atención. Y bueno, nada, eso, la alegría de haber contactado a Popovich y de haber dejado digamos, en ese libro un poco la historia de una cantidad de cosas, del trabajo de Carlos, que hizo un trabajo precioso con el Data Drive, que para los que no saben, es un dispositivo fantástico que permite cargar a una velocidad fantástica utilizando cinta de cassette normal. Podía competir perfectamente con el disco. Si lo comparamos con el disco de algunas máquinas, era a veces hasta más rápido. Sí, Fue fantástico. Contá un poquito, una breve. No, o sea, la historia esta del Data Drive surgió porque después de haber trabajado con TK, con unos amigos vimos que el punto débil que tenía la Spectrum y por supuesto también la TK era el almacenamiento en cassette, que es bastante engorroso con un cassette tener que posicionar a mano la cinta con play, yo qué sé, es un lío. Entonces se nos surgió una posibilidad de comprar, acá en Uruguay aparecieron unos cabezales de grabador que tenían muy buena pinta. Lo vendían como grabador digital. Pensamos en su momento que podría ser algo que se controlara desde la computadora y tuviera una especie de operativo para grabar. Nos tiramos a estudiarlo y resultó ser simplemente un cabezal de grabador común y corriente con más control desde afuera. Por ejemplo, tenía 2 motores, uno para ir para adelante, otro para ir para atrás, 2 velocidades, y el cabezal podía leer la cinta de un lado o del otro sin dar vuelta al cassette. Y todo eso se podía
controlar electrónicamente desde afuera. Entonces empezamos a trabajar en una interfase para que la Spectrum, tirando comandos, pudiera rebobinar el cassette, avanzarlo y leerlo, por supuesto, grabar. Y una vez que ese hardware estaba como para poder hacer lo que uno quisiera con la cinta, empezamos a trabajar en una especie de sistema operativo que terminamos metiendo en una ROM que se pagina con la ROM de Spectrum. Y ahí se nos ocurrió una idea que creo que fue muy buena y es raro que nadie más la haya usado nunca, esa idea. Porque el gran problema que había con los dispositivos de grabación era, en primer lugar, eran caros. Había una disquetera, la Opus Discovery, creo que se llamaba. La Opus que llegó acá a Uruguay, sí, la Opus Discovery. Ahí está, y había varios, pero todos tenían el mismo problema, aparte del precio. Aparte, tenía el problema de que los programas tenían que conocer a la disquetera. Claro, si no, no funcionaban. La sintaxis O sea, no cambiaba, la sintaxis de los comandos cambiaba. Claro, tenían sus propios comandos. Entonces, Claro. había programas que estaban diseñados para disquetera, entonces podías ir y usar la opción de disquetera y funcionaba bien. Pero el 95%, digo 95 estimando, ¿no? Por no decir la enorme mayoría, funcionaban con cassette. Estaba pensado para cassette. Por ejemplo, los utilitarios de dibujo, había uno que se usaba muchísimo. El Art Studio, fantástico. El Art Studio. Ese tenía opción de cassette. O sea, cuando decía voy a salvar la pantalla, te decía pulsar una tecla y tenías que poner el grabador a grabar, pulsar una tecla y te lo grababa. Y después para encontrar ese dibujo tenías que encontrarlo vos manualmente en el cassette, como se hacía normalmente. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Alguien se compra la Opus Discovery y de repente el Art Studio no le anda, o tantos otros. Había muchos utilitarios que no tenían opción de disquetera. Entonces nosotros pensamos, no podemos escribir una sintaxis especial, porque fíjate que si los juegos no le dieron bola a las disqueteras que ya existían, menos bola nos van a dar a nosotros. O sea, ¿quién se va a poner a escribir tendría que escribir inclusive el driver para manejar nuestro equipo? Entonces empezamos a buscar la vuelta y la idea fue tratar de aprovechar los mismos comandos. O sea, el save, cuando vas a hacer save, que en lugar de ir y hacer todo lo que hace la ROM de Spectrum, haga otra cosa. Hasta ahí podría ser fácil, pero tampoco se podía perder la opción del cassette. Porque si no, tampoco es cuestión de que cuando le enchufas el data drive solamente puedes usar data drive, tendría que poder usar el cassette también. Entonces, bueno, al final le encontramos la vuelta y la idea fue mantener las instrucciones normales de Spectrum, de cargar de leer y escribir en cassette, pero leer el nombre que le ponías adentro al cassette, cuando querías salvar algo le ponías un nombre al programa. Entonces ahí es donde metíamos el comando, en el nombre del programa. Entonces, claro, le ponías un punto, una claro, asterisco. dijimos, si cuando se hace load, en lugar de poner el nombre del archivo, se pone punto y un comando, se ejecuta el comando. Entonces, automáticamente todos los programas que existían, todos podían usarlo. Porque dentro del Art Studio, por ejemplo, decías voy a cargar, ibas a la opción de cargar y ahí le ponías un punto y ejecutabas comando de disquetera. Claro, entonces, ya accedía al data drive. Sin tocar el código del Art Studio. Y a su vez, cuando quería salvar, te lo salvaba también y tenía directorio, tenía todo un montón de cosas. Y bueno, la verdad que estuvo muy bueno. Y en relación con el libro de Rodolfo, el sistema que usamos de grabación fue bastante particular, porque en aquel tiempo lo que se usaba era una frecuencia para el 0, una frecuencia para el 1. Entonces se van alternando frecuencias y se salvan ceros y 1 y todo bien. Pero había un gran problema con ese dispositivo para grabar frecuencias y era que la velocidad no era estable. No tenía una velocidad precisa. Entonces, obviamente, no se puede grabar una frecuencia porque cuando lo vas a leer, si la cinta apura o enlentece, cambia la frecuencia y ya no te sirve. Pero para evitar eso, el fabricante mismo usaba
un sistema con frecuencias, pero de bajísima frecuencia, digamos. Entonces era más tolerante con las fluctuaciones de la velocidad. Hacía sampleos más largos, en fin. Pero bueno, todo eso terminaba en hacer que la carga era lentísima. Nosotros pensamos justamente lo contrario. Dijimos, ¿qué tal si usamos una frecuencia tan alta que no le dé tiempo al grabador a alterar la velocidad? Entonces pasamos a usar, en lugar de frecuencias, directamente pulsos. Entonces, básicamente, es bastante complejo y para eso está el libro de Rodolfo, que 40 años después lo explicó en detalle, trabajando en colaboración con un español que hizo un emulador. Y bueno, en el libro, para el que tiene curiosidad cómo era, ahí está todo muy bien explicado. Y la verdad que para mí me encantó, porque el libro tiene gráficos de cómo se vería en un osciloscopio, digamos. Nosotros en aquel tiempo, cuando hicimos eso, no teníamos osciloscopio ni ninguna herramienta electrónica, teníamos un tester nomás. Y suponíamos qué estaba pasando en la cinta, y suponíamos que había picos, y suponíamos que había partes en silencio, digamos, y picos, y que los picos tenían una caída. Imaginábamos todo. Y fue una sorpresa enorme cuando, muchos años después, ahora hace poco, hace un par de años, alguien hizo el emulador y pudo leer las cintas, aparte, y graficarlas, verlas con un sampler digital, ¿no? Que es el equivalente a un osciloscopio de aquel momento. Y pudimos ver que toda la teoría que habíamos hecho se cumplió, ahí estaba. Y todos esos dibujitos están, esas capturas están en el libro de Rodolfo, con una explicación detallada del protocolo, que es bastante complejo, pero es bastante lindo si a alguien le interesa todo ese tipo de locuras y ver protocolos y cosas raras. Bueno, ahí tiene para divertirse. No hay código, pero no importa porque están los conceptos, en realidad, de cómo funciona, cómo se hacía eso. Y así que, bueno, para mí también fue una alegría bárbara ver. De hecho, ya me había olvidado completamente. Yo me había completamente olvidado de todo. Y fue gracias a Rodolfo, no con el libro, sino antes, que insistió en que fuera parte de un simulador que ya existe, que hizo en español. Sí, César Hernández, sí. Ahí está. Entonces lo puse en emulador contacto César conmigo. Sí. Y el tipo me llamaba y escribíamos y hablábamos, y yo no me acordaba de nada, pero más o menos fuimos sacando un poco entre lo que yo me acordaba y lo que podíamos ver en el código. El código, por otra parte, también es curioso porque nosotros hicimos todo lo posible para que nadie pudiera ver el código de nuestro sistema. Estábamos paranoicos totalmente con el tema de los derechos de autor, la piratería, te afanaban todo en ese tiempo. Entonces hicimos todo lo posible para que no se pudiera ver el código de ninguna manera, ni siquiera abriendo la interfaz y leyendo directamente la ROM, porque le metimos cemento y un montón de cosas más para que no se pueda tocar ni siquiera el hardware. Eso fue tremendo, ¿no? Ahora, lo irónico de todo esto es que con el tiempo perdimos los fuentes originales se perdieron, nadie sabe dónde pueden estar, se perdió todo. Pero afortunadamente, con otra herramienta que habíamos hecho nosotros, alguien, un hacker, pudo sacar el código del data drive y lo recuperó. Entonces, en este momento, los únicos fuentes que hay son pirateados, digamos. Héctor de Por Armas. suerte, no somos tan buenos protegiendo como creíamos porque tenía agujeros. O sea, se podía entrar y sacarlo. Y Héctor fue, ¿verdad? Héctor de Armas fue el que recuperó la ROM, extrajo la ROM y todavía encima comentó una buena parte de la ROM. Lo hizo por su cuenta, o sea, sin contacto ninguno con nosotros. Para nada, nosotros no teníamos ni idea, no sabíamos nada. Sí. Y notablemente entendió cómo funcionaba, que ese es el otro tema, ¿no? Porque a veces los piratas sacan el código, pero no saben qué hace. Pero esto se dio cuenta de un 80%. A ver qué está ahí. Ahí está, ese es el data drive. Ahí mismo. ¿Quién lo está mostrando? Porque yo no estoy viendo la imagen. ¿De quién es? Sí, de una foto del libro.
¿Pero quién lo está mostrando? Así que bueno, Diego lo está mostrando. No lo veo a Diego. Diego, sí. No lo veo a Diego. Gracias a que no pudimos proteger como hubiéramos querido, alguien logró sacar el código de ahí adentro, sí, y ahí están los fuentes. De todas maneras, los fuentes son idénticos. Como es assembler, no hay problema. Si hubieran sido en alto nivel, es más complicado, pero lo que salió ahí es exactamente lo que hicimos nosotros, sí, tal cual. Y se podría pensar que se perdieron los comentarios, ¿no? Que es lo que pasa cuando uno pierde los fuentes. Después se saca del binario, pero se perdieron los comentarios. Pero en nuestro caso no, porque casi no le poníamos comentario al código. Y la razón era que andábamos siempre con tan poca memoria que no la queríamos gastar en líneas de comentario. Así que el código nuestro no estaba comentado tampoco, así que... Claro, porque hay que tener en cuenta, claro, hay que tener en cuenta que todo el trabajo que ustedes hicieron, todo lo que tú hiciste, Carlos, fue sobre la misma máquina. Es como, sí, claro, como tú me dijiste una vez, que me pareció fantástico, que el data drive se fue haciendo a sí mismo. Porque sí, eso fue así, porque inclusive apenas tuvimos la posibilidad de tirar comandos manuales para grabar, ya empezamos a guardar los fuentes en el data drive. Y los primeros fuentes se guardaban en un disquete, en un cassette que no tenía directorio y nada. Era plano totalmente, se grababa y era lo único que se podía grabar. Y a medida que íbamos avanzando en el desarrollo del file system y eso, el fuente fue pasando a las distintas versiones y sí. O sea, el data drive no lo podíamos haber hecho si no fuera con el propio data drive, que ya empezamos a usarlo. Eso fue increíble. Porque si no, es una locura. El gran problema que había en aquel tiempo para hacer desarrollos grandes era el manejo de los fuentes. Claro. Parece una bobada. O sea, uno lo piensa ahora y no tiene sentido, pero es un lío, porque vos escribís el código, lo salvás en un cassette. Tenés que acordarte que ese es el cassette que tiene la última versión. Y a su vez, si querés volver a una versión anterior, ¿qué haces? ¿Entendés? No, tenés que ir a revolver un cassette o buscar en la cinta a ver cuál es el anterior. Es un lío, es tremendo lío. Simplemente llevar un proyecto en cassette es Yo terrible. Las cosas que hacía me guiaba mucho por el contador, pero no todos los grabadores tenían contador. Claro, no, los contadores no, y aparte ni siquiera eran compatibles. La posición 500 de un grabador puede ser distinta en otro. No, claro, pero digo, las cosas que yo manejaba, sí. Me anotaba los numeritos y después iba hasta el lugar y buscaba. Eso, cuando pudimos trabajar con el data drive, teníamos versionado. O sea, íbamos salvando con nombres distintos y los tenías todos en la pantalla. Claro. Y cargabas el que quisieras. Sí. Sin ambigüedad, o sea, sin problema. Aparte, el data drive tenía sistema de copia y demás, así que hacíamos respaldo. Claro, fantástico. Sí, porque tenía también para hacer snapshots, incluso. También, sí, se podía hacer todo. Pero copiar, hacer respaldo no era problema. Entonces, ya te digo, el proyecto fue bastante grande y se hizo gracias a que teníamos el propio data drive para ir haciéndolo. Si no, haber llevado todo ese proyecto a puro cassette, hacer un lío. Sí. En España, por ejemplo, en esa época ya ellos tenían interfaces para PC y escribían el código de Spectrum, lo escribían en PC. Y lo ejecutaban en Spectrum. Pero el manejo de los fuentes lo hacían en PC con disquetera, por lo menos. Era otra cosa. Pero nosotros teníamos nada más que la propia máquina para trabajar. Claro, sí. Fue todo bien a pulmón. Todo a pulmón. Con lo que había que conformarse con lo que tenía. Pero a veces también está bueno, porque eso no solo que no te distraía, sino que te permitía enfocarte al 100% en lo que estabas haciendo, me parece también, ¿no? O sea, sí. Tenía sus ventajas y sus contras. Y hacerlo ya directamente sobre la misma máquina fue increíble. Es un desquicio, pero estuvo buenísimo. Ahora, con respecto al libro, otra de las cosas que yo siempre le digo a los que cuando alguien comenta sobre el libro o algo, tiene la garantía de que está chequeado y rechequeado 1000 veces cada dato que está ahí. Porque Rodolfo me llamó tanta cantidad de veces para rechequear y rechequear un dato y verlo de vuelta y conversar de vuelta. Y así lo tuve que hacer con los 15 colaboradores. Claro, sí. Claro. Entonces yo doy fe que cada cosa que está ahí es original, digamos, viene del original. Puede ser que el original se haya equivocado
y hay algo que dice que no es lo correcto, como en mi caso, por ejemplo, capaz que alguna de las cosas que cuento no era, tengo algún error ahí, pero no es un error del libro. O sea, el libro tiene un reflejo sumamente fiel y hasta fanáticamente fiel de lo que cada uno de los que colaboramos de alguna manera, ¿no? Fuimos presentando. Claro. Así que en ese sentido, el libro es totalmente una garantía. Porque a veces pasa que los libros, el autor interpreta la historia, ¿no? O sea, escucha la historia por ahí, extrae lo que le parece relevante, lo ve a su manera y lo cuenta a su manera. Y está bien, para algunas cosas está bien, pero tratándose de algo técnico siempre conviene ajustarse a lo que le contaron literalmente, ¿no? Sin tratar de interpretar. Y en el caso este, justamente Rodolfo, cada vez que tenía alguna duda sobre algún matiz o alguna cosa, ahí escarbando y llamando de vuelta para ver, Claro. para Sí, aclarar términos y aclarar cosas y fechas. Y la verdad que me volvió loco, porque yo en muchas cosas no tenía ni idea de cuándo habían pero ocurrido. incluso, Carlos, ¿te acuerdas que nos juntamos varias veces? Sí, por eso. Creo que por lo menos 4 veces mínimo y muchas horas cada vez, ¿eh? Estuvimos Sí, sí, sí. mucho rato, fue un trabajo grande. No. O sea, en ese sentido, Y después les aseguro corroboramos. a todos que el libro es 100% fiable en cuanto a todas las historias que están ahí, son todas ciertas y contadas directamente por los protagonistas, digamos, ¿no? Claro, Eh, yo creo que no está bien que yo hable bien de mí, pero lo que sí puedo decir, y que me parece que tengo el derecho a decirlo porque es así, es que yo por lo menos tenía más o menos la columna vertebral de lo que había sucedido. O sea, claro. venía a investigar, Bueno, esa es otra ventaja, ¿no? claro, Es casi una autobiográfico el libro en la el- parte de computadora, porque no es alguien que ahora sí hizo una investigación de cómo eran las computadoras en los 80. claro, Es alguien que estuvo claro, ahí siendo niño, siendo chico, estuvo ahí, sabe lo que era vivir en ese momento, qué significaba tener una computadora, qué significaba ver un código en una revista. Y a veces es bastante distinta la imagen que tiene el que lo vivió que alguien que hizo una revisión histórica. Hay mucha gente que se pone a investigar cómo era la computación en los 80, pero no la pasaron. Entonces, mucha cosa cuesta entender. claro. Como por ejemplo, a mí no me sorprendía en aquel momento no tener idea de quiénes eran los que estaban atrás de la TK-90. No me sorprendía, porque era lo normal. Ahora sería rarísimo. ¿Por qué no sabría yo? Si podés ir a googlearlo y tenés en 2 minutos, sabes quién es el que está fabricando algo, dónde vive, lo contactás, tiene 30.000 redes, puedes Sí, hablar pero con quien quieras. era Entonces otro ahora mundo. sería poco probable que alguien esté trabajando sobre un hardware sin tener idea de quién lo hizo. O sea, y antes era al revés, era lo normal. O sea, nosotros nunca intentamos ni siquiera saber quién lo hizo, porque lo normal en aquel tiempo era no saber nada de nadie. Y lo más curioso es que justamente haya coincidido que las tecalas hacía un uruguayo. Eso es increíble. Sí, eso fue también una... Eso fue De una eso me enteré sorpresa. ahora con el libro, Bueno, todo eso no tenía eso yo idea. me enteré hace unos pocos años, ya varios, pero pocos. O sea, eso fue lo último que yo me enteré. O sea, de alguna forma yo nunca, por una razón o por otra, nunca dejé la TK. O sea, hubieron ciertas cosas que hicieron que estuviera siempre vinculado, no que estuviera permanentemente, pero sí a lo largo de los años siempre tuve una vinculación. La primera de todos, post TK, porque yo cuando usé la TK, que no fueron, lo más increíble de todo, que a mí me llama mucho la atención y creo que le debe haber pasado a mucha gente, que no fueron tantos años en la época que usamos esta máquina. No fueron tantos, lo que sí fueron años muy intensos y que nos marcaron. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo tuve la máquina en el 86 y en el 90, 91 ya tenía un PC. O sea, fueron unos años, pero que estamos hablando de 4 o 5 años, no más. Y sin Claro. embargo me marcó muchísimo, a tal punto que ahora se me ocurre largar el libro. O sea, que nunca lo abandoné de alguna manera. Pero hubieron varios factores también para que eso sucediera. El principal quizás fue que cuando en el 90, cuando pude comprar un PC, y yo contentísimo con mi flamante PC, que era un 286 con 640K de RAM, ni siquiera tenía la memoria expandida y extendida que después se usó,
Cuando logré tener el PC, bueno, guardé mi querida TK90X, que me había gustado mucho, era un proceso que esos 5 años que tuve de introducción a la informática, había programado, había hecho varias cosas, pero la puse ahí como una cosa que la guardaba con cierto cariño, pero no mucho más que eso. Bueno, y yo contentísimo con mi flamante PC, que lo compré con tarjeta EGA incluso, que para la época estaba buena. Y bueno, y empecé a aprender Clipper de programación en esa época y a hacer cosas. ¿Ya? Pero a los pocos meses de haber comprado el PC, resulta que cae en mis manos uno de los primeros emuladores de Spectrum. Yo eso siempre lo cuento. Y eso fue marcante. Yo, no puede ser. Cambio, dejo la TK para arrancar con el PC y me cae este emulador, lo cargué y no lo podía creer, que era el Spectrum de Pedro Jimeno, que es un español. Pasaron 2 meses más y me cae el Z80 de Gerton Luntar, que es un holandés, que es fantástico, todavía encima con una cantidad de opciones más. Y a partir de ahí digo, qué increíble pensar que en cierta forma dejé aquella máquina, tengo esta ahora que tengo una cantidad de ventajas más, puedo hacer 1000 cosas más, pero también estaba bueno lo que tuve. O sea, en cierta forma los emuladores me permitieron revalorizar lo que había vivido. Para mí había sido un proceso y ya se había terminado. Pero el emulador me hizo pensarlo de otra manera. Parece mentira y parece una tontería, pero me cambió la cabeza en ese sentido. ¿Qué comentarios has tenido del libro? Bueno, el más cercano que tuve, que estoy muy contento, fue el de Popovich, que me escribió ayer y me dijo que lo había leído. Estoy contentísimo por eso. Que Popovich lo tuvo hace poquito, se lo entregué hace cuestión de un mes y algo. ¿Tá? Y me dijo que, a ver si tengo el comentario por acá, lo leo al aire porque no voy a leer todo, no voy a hacer, después me mandó un audio, pero el comentario de texto que me envió es bien cortito. He tenido comentarios que eso también me ha dejado muy contento de muchos, de varios lugares del mundo. Ya he enviado libros como a 7 países distintos. De a poquito, pero van yendo. Incluso me han pedido, por ejemplo, un caso me pidió de un joven, porque encima joven, me pidió de Francia, lo cual me llamó poderosamente la atención, diciendo que aparte el libro está en español, pero le interesó. Acá tengo, a ver un segundo, si puedo. Porque estoy buscando mal, claro, estaba en el Telegram y es en el WhatsApp. Por eso no encontraba nada. Acá está. Me puso, me olvidé de comentarte que leí tu libro el final de semana pasado. Impresionante registro histórico. No entendí todo, pero muestra en forma muy clara las locuras de mucha gente, dice Popovich. Cuando dice no entendí todo, lo dice porque es un tipo de muy bajo perfil. Lo dice en el sentido de que, claro, para Popovich, y eso él mismo me lo comentó, y creo que un poco le pasó también a Carlos o a cada uno de los que trabajaron en cierta forma en esa época, es que cada uno hizo su parte y listo. Por ejemplo, en el caso de Popovich fue muy específico. Él comenzó con eso, surgió la idea de crear las máquinas, empezaron con la primera, que era compatible con la ZX80, que enseguida la convirtieron en compatible con ZX81, y bueno, y fue surgiendo todo eso, y era un trabajo para él, en cierta forma. Un ingeniero que había estudiado, que se había diplomado, pero era un trabajo, y tenía que hacer las cosas sobre la marcha, y había que producir, y había que crear nuevos proyectos, y fue una cosa tras otra. Y quizás la importancia que nosotros le estamos dando no la tuvo en la gente que realmente llevaba sobre sus espaldas todo esto en la época, ¿no? O sea, él mismo me dice, Popovich me dice, yo nunca pensé que esto fuera a tener 40 años después o 45 años después con respecto a los primeros trabajos que hizo, que fuera a tener repercusión, o que le fuera a interesar a la gente, o que sirviera para relatar en cierta forma la historia informática de lo que pasó en estos países.
Y nada, y para nosotros puede ser visto de otra forma. Claro, el usuario siempre lo ve de otra forma, incluso con cierto hasta romanticismo, entre comillas. O sea, es bien distinto a la visión del creador, del tipo que hace las cosas. Y en el caso de Popovich, que era un trabajo y chau. Después él se dedicó a otras cosas y eso quedó. ¿Tá? En cambio, el tipo que está metido o que sí, de alguna forma vinculado a eso, lo ve de otra manera. Yo creo que eso también hizo. Bueno, y nada, es eso básicamente. O sea, me parecía que aunque yo tuviera una idea más o menos organizada, porque tenía más o menos la cronología de los hechos, tenía, por eso digo, una columna vertebral de la historia, eso más o menos lo tenía, y dentro de todo bastante, después confirmé que estaba bastante bien, bastante certero todo, pero no me pareció, en cierta forma, por dos razones, no me pareció suficiente. Primero, porque siempre hay más cosas para contar, que yo obviamente no iba a saber. Y segundo, que tampoco me creo nadie para saber todo, ni mucho menos de la historia de lo que pasó. O sea, yo era un usuario común y corriente. Había gente fantástica como Carlos que estuvo metido ahí. Había una cantidad de personas que estuvieron realmente viéndolo desde el otro lado, ¿no? Y todo eso era una lástima perderlo si no tenía la colaboración de ellos. Por eso es que el libro tiene ni más ni menos que 15 colaboradores. ¿tá? Y otra cosa que me pareció importante fue no solamente tratar de lo que pasó en la época, sino proyectarlo también al presente y a lo que pueda venir. Por eso es que hablamos también de emulación, hablamos de proyecto del Hilo Data Drive emulado, de todas las, justamente lo que decía, lo que relataba Carlos hace un ratito sobre las imágenes de cómo se veía la grabación de lo que hacía el Data Drive. Todas esas cosas que me parece que enriquecen un poco la historia, porque en definitiva la historia continúa y en cierta forma se ha proyectado, porque la TK es la TK, pero también es la Spectrum y el movimiento que hay en el mundo de la escena Spectrum hasta el día de hoy es tremendo. Es más, yo creo que debe ser, y no lo digo por creer que por agrandado ni mucho menos, pero yo creo que la Spectrum, agrandado del lado de la Spectrum, digo. Pero yo creo que hoy en día la Spectrum es la máquina más emulada del mundo, la máquina de los 80 más emulada del mundo, es impresionante. Yo en la época, en los 90 ya había probado alrededor de 100 emuladores para DOS y Windows, alrededor de 100, más todo lo que hay para Linux y para otros sistemas y para otras plataformas. Eso es brutal, es tremendo. Y la escena de Spectrum, como han visto, está más viva que nunca. De hecho, no sé si, bueno, Carlos, tú tuviste hace poco en el jurado para revisar, en un jurado para revisar juegos de Spectrum actuales, ¿no? Porque se siguen haciendo hasta el día de hoy. Sí, no, sí, el Vintage Festival Computer de Bahía Blanca. La BCF, sí, exacto. Sí, había juegos de Spectrum, sí. Había uno muy lindo aparte. Por eso. Es que la plataforma, de alguna forma, la plataforma, y yo siempre digo que la Spectrum en sí ganó desde la humildad, porque empezó siendo, y es una máquina muy sencilla, bien básica, pero de repente capaz que justamente eso fue lo que le dio poder, porque en lo sencillo, en lo básico y en lo abierto, y en que tú podías aprovechar la máquina al 100%, porque podías aprovecharla más de lo que se le hizo a la Spectrum, yo creo que ninguna otra. Aprovechabas todo al 100%, eso la hizo grande, más allá de que también los juegos la hicieron grande y todo lo demás. Yo no sé el punto de vista, me gustaría conocer el punto de vista de Carlos con respecto a eso. El tema de cómo viviste tú ese tema, de la visión que tienes de la Spectrum hoy en día y todo el ecosistema de Sinclair, digamos, de la línea no, Sinclair. Lo que hacía diferente el Spectrum de otras máquinas era una arquitectura muy clara. Muy abierta. De hecho, la ZX81, el modelo anterior al Spectrum, era muy sencillo de entender. O sea, uno agarraba algún libro donde en teoría habla de una arquitectura de una máquina, donde tenés la CPU, tenés la memoria, tenés los I/O, del teclado, bueno, todo eso. Y resulta que sacabas unos tornillos y ahí veías todo. Cosa que no pasaba con otras máquinas. Claro. Otras máquinas las abrís y ves un montón de chips en cantidad que no tenés idea de qué hace cada uno de ellos y es un lío.
En cambio, la ZX81 está muy directo. O sea, se ven los esquemáticos. Bueno, no era fácil conseguir los esquemáticos en aquel tiempo, pero es fácil de entender. Es fácil de entender. Lo mismo el Spectrum. Y la arquitectura, cómo usaba la memoria, es bien sencillo. Un acceso directo con el Z80, 64K. No usaba DMA, que otras máquinas sí usaban. No tenía chips para coproceso ni de sprite. O sea, había cosas que hacían que otras máquinas sean tan complejas que muchos le escapaban a la idea de entrar a ver cómo funcionan o de hacerle modificaciones. En cambio, la Spectrum era sumamente amigable para eso. Muy amigable. Más allá de que la ULA encapsulaba un montón de secretos, pero en cuanto a lo que hacía el Z80, estaba todo muy claro. Cómo iba la memoria, cómo leía el programa, todo sumamente claro. Entonces, tanto desarrolladores como gente de hardware encontraba un ambiente sumamente amigable como para trabajar y experimentar y hacer pruebas y yo qué sé. Claro. Así que me parece que la razón del éxito me parece que fue justamente lo simple. Lo simple, claro. Yo siempre digo que Interesante que simple no quiere decir limitado, porque en realidad se podía hacer de todo con Spectrum. Prácticamente todo. Sí. O sea, no tenía que envidiarle a otras máquinas. Claro, veías una Commodore 64 y tenías colores y sonidos que no podías hacer con la Spectrum. Pero por otra parte, los juegos de Spectrum tenían una característica especial, los hacía especiales y estaban buenos, realmente. Sí. De hecho, algunos cuando se portaban a Commodore no quedaban tan bien. Y la cantidad de juegos que se hicieron, que fue impresionante. Es tremendo. La cantidad de software que hay, eso también ayudó mucho a la TK, ¿no? Porque la TK heredó todo el software del Spectrum, por supuesto. Bueno, ahí entraba también un poco el trabajo de Carlos cuando algunos juegos no eran compatibles y él los compatibilizó. Y en parte algunos eran por la diferencia de la ROM, ¿no? Sí, incluso después, años después, yo modifiqué la ROM de la TK y la nueva versión es bastante más compatible. Incluso, por ejemplo, el Match Day, que fue un juego que justamente Carlos tuvo que compatibilizar a la fuerza, o sea, al propio juego, con esta versión nueva de la ROM se puede cargar directamente el original y funciona perfecto. Eso es un trabajo que quedó bastante bien. O sea, hace que incluso aparte mejoró otras cosas, como por ejemplo la lectura de teclado va más rápido. Hay una cantidad de cosas que en esa ROM revisada, digamos, mejoraron. Y bueno, con respecto, por ejemplo, a la ZX81, yo nunca tuve ZX81 en la época, pero tuve una sola vez una experiencia con una, que no era mía, de un amigo, y me acuerdo, siempre que me acuerdo me arranco una sonrisa, porque yo tenía la TK recién comprada, sería cuestión de un mes, una cosa así o menos, pero ya a la semana yo ya estaba programando algo, porque yo siempre digo que la TK y la Spectrum y todas estas máquinas, una de las cosas que tenían es que, primero, el manual era fantástico, porque el manual era bueno. Y segunda cosa, el hecho de tener los tokens serigrafiados, el sistema de tokens, que de repente hay gente que no le gusta, a mí me encanta. El sistema de tokens serigrafiado en el teclado, y que lo hacía más atractivo al teclado todavía, era una llamada a la programación. Lo que hacía es que el teclado difícil de digitar, porque la verdad que no era fácil digitar. Claro, por el teclado de goma, te hacía mucho más fácil. Hacía que fuera fácil y una vez que se le agarraba la mano, se escribía el código rapidísimo. Era rapidísimo. Mejor que con un teclado común. Claro, fue fantástico esa idea de Sinclair. Fue otro golazo del Spectrum también, ¿no? Que escribir código era fácil. En otras máquinas había que escribir con las teclitas, letra por letra, y se volvía muy engorroso. Claro, y aparte como tenía los tokens ya prontos, claro, había menos posibilidades de error. ¿No? Sí, porque la tecla siguiente solo se habilitaba la que la sintaxis permitiera. Estaba muy bien pensado. Una cosa que quería decir de la ZX81, bueno, que lo que contaba, que tuve una sola experiencia en la época con una
con una ZX81 de un amigo, y me acuerdo que le hice un programita, un pequeñísimo juego en BASIC, y el tipo no podía creer, porque claro, recién la había comprado y yo ya tenía como un mes o más en la TK. Y me llamó un poco la atención ir al teclado de la ZX81, ¿no? Pero bueno, la posición de las teclas y los tokens estaban en posiciones parecidas, me resultó fácil. Pero lo que quería decir también de la ZX81 es que en el caso de Brasil tuvo una vida tremenda, y eso tiene una explicación. En Brasil desde el 80, 81 hasta el 85, que fue cuando la TK90X salió, y aún después de eso, porque todavía se siguió fabricando un tiempo más, los clones de ZX81 tuvieron una vida increíble. O sea, a nivel doméstico eran los reyes. ¿Por qué? Porque la ZX81 era mucho más fácil de clonar que la Spectrum. Tan simple como eso, porque la ULA de la Spectrum no había nada de información. Y en cambio la ULA de la ZX81, aunque no tuvieran la información, ¿qué hicieron los tipos? Tomaron la circuitería discreta de la ZX80, que era 100% circuitería discreta, no tenía ULA. Y la ZX80 era muy parecida, o sea, la 81 se basaba en la 80. Entonces, a partir de ahí pudieron hacer clones, incluso no solamente microdigital. Microdigital hizo 3 clones, pero no solamente microdigital. Existieron otras empresas también allá que hicieron otros clones de ZX81, y por eso a los brasileños les encanta la ZX81, les fascina. Acá en Uruguay, salvo personas como Carlos, que tuvo la suerte de poder tener, y digo que tuvo la suerte porque en esa época pocas personas tenían ZX81 en Uruguay, ¿no fue así, Carlos? Sí. Claro, tuvo la suerte de empezar antes y de tener acceso a esas máquinas. Pero no fue la ZX81 en Uruguay una máquina con mucho éxito. ¿Pero por qué? Primero porque enseguida llegó la Spectrum, ¿no? Enseguida llegó la Spectrum, después llegó la ZX81 y enseguida llegó la Spectrum. Y por otro lado, por la sencilla razón de que, claro, con la Spectrum y con la TK fue que se abarató todo más y se empezó a difundir todo a un nivel mucho más extremo. En la época de la ZX81 que Carlos empezó, muy poquita gente tenía. De hecho, tú cuando compraste la máquina no tenías casi información de nada, no tenías dónde consultar nada, ¿no, Carlos? Solo el manual. No tenía nada, ¿no? Solo el manual. Bueno, sí. Yo lo voy a tener que dejar porque ya tengo que entrar. Bueno, muchísimas gracias, un gusto Carlos. Estar acá reunido con gente hablando de estas cosas. Dale, Carlos. Desde ya, muchas gracias por haberte tomado a la charla, ¿sí? Bueno, gracias a ustedes, como siempre. Nos vemos la próxima. Dale. Muchas gracias. Gracias. Abrazo. Chao, gracias. Chao. Bueno, eso. Entonces, lo interesante de todo esto es que cada país tuvo su impronta, ¿no? Eso es bastante interesante. Fue diferente en Brasil, fue diferente en Uruguay, fue diferente en Argentina, con una cantidad de puntos en común, por supuesto, porque incluso ustedes en Argentina también tuvieron TK, aunque tengo entendido que fue por un tiempo más corto, si se quiere, pero no, en cierta forma estamos todos unidos por eso. Ahora, en el caso de Uruguay fue muy especial porque acá se vendía como pan caliente, ¿no? Acá fue la máquina número 1, fue tremendo. Entonces eso hizo que se generara alrededor de la máquina todo un ecosistema de gente, toda una cultura informática alrededor de eso. Por eso yo siempre digo que la mayor parte de los programadores uruguayos que surgieron de esa época empezaron con la TK. La gran mayoría, eso es totalmente indiscutible. ¿Ya? Y la TK90, que en cierta forma tuvo también que luchar en su momento contra el prejuicio de que era fabricada en Brasil, porque nosotros acá en Uruguay tuvimos la Spectrum inglesa, teníamos la Spectrum inglesa que se importaba y teníamos la TK. Y las dos estaban al mismo tiempo en el mercado, a la venta. Si bien la TK era un poquito más barata, aunque no era mucha la diferencia, pero era más barata, tenía una cantidad de cosas más alrededor que la Spectrum no tenía, ¿no? O sea, con un curso de Basic, te daban un joystick gratis, tenía la interfase de joystick, tenía una cantidad de cosas, ¿ya? Pero tuvo que luchar, como siempre digo, con el prejuicio del origen, porque
la gente pensaba en esa época que si estaba hecha en Brasil iba a ser de inferior calidad. Y no era de inferior calidad, era distinta, porque no es exactamente al 100% un Spectrum, aunque casi lo es, ¿verdad? Pero tiene su propia personalidad. Y esa personalidad ligeramente diferente, yo no lo veo como una contra. Capaz que en ese momento mucha gente lo veía porque estaba pensando que tal juego no me funciona. Primero, no eran tantos los juegos que no funcionaban. Segundo, acá en Uruguay, y tengo entendido que en Argentina también, se compatibilizaban los juegos que no funcionaban. Entonces, no fue un gran problema. No sé, en Argentina, ¿qué me pueden decir con respecto a eso? ¿Alguien de Argentina que pueda hablar con respecto a la compatibilidad del juego? Acá se hablaba de que era muy compatible la TK90. Yo Sí, no supe en su momento que alguien dijera que era incompatible. Claro. Y lo que se remarcaba era la salida del audio por televisión, que Claro. no tenía nadie más. Claro. Salida de audio por televisión y aparte la interfase de joystick